Buenas tardes, soy Julia Díaz Maldonado, estudiante de la Universidad Continental de la carrera de Psicología. Hoy voy a hablar de los instrumentos psicológicos. Los instrumentos psicológicos son la psicometría, la medición, la evaluación, el constructo y la variable. La psicometría es una disciplina de la psicología cuya finalidad intrínseca es el de aportar soluciones al problema de la medida en cualquier proceso de investigación psicológica. El objetivo de la psicometría es proporcionar modelos para transformar los hechos en datos, con la finalidad de asignar valores numéricos a los sujetos sobre la base de sus respuestas. Eso lo dijo Muñiz en el año 1992. La medición es un proceso en el que se permite a una disciplina alcanzar un estatus de ciencia, ya que una vez que se pueden medir sus datos, se pueden comparar, replicar, establecer modelos matemáticos para su explicación y realizar investigaciones controladas. Para Nunali, 1973, página 23, la medición consiste en un conjunto de normas para asignar números a los objetos de modo tal que estos números representen cantidades de atributos. Los niveles de medición pueden ser nominal, que se puede decir números de teléfono, clasificación por sexo. El ordinal, que puede ser la dureza de los metales. El intervalo, escalas de temperatura, tiempo cronológico, razón, distancias, velocidad y peso. Ahora vamos a hablar de la evaluación psicológica. Es un procedimiento multirrasgo, ya que se pueden evaluar diferentes atributos de la persona. Es multimétodo, puesto porque se utiliza más de un método de obtención de información y multijueces. Esto es lo usual que participe más de un evaluador a lo largo del proceso. Se trata así de un concepto típicamente multidimensional. Esto lo dijo Gary Bordy en 1998. El ser humano es como un constructor de significados. Las emociones, los pensamientos, imágenes, acciones, lenguajes, sueños, postura, gestualidad, forman parte de un mismo proceso básico de dar significado a la experiencia. Desde esta perspectiva, tales fenómenos de vivir, pensar, sentir, hacer, etc., no ocurren como respuesta a unos estímulos, sino con respecto al significado que la persona le otorga a la situación y a ella misma, ¿no? En el contexto social en el que se da. A la vez sus vivencias, emociones, pensamientos, acciones, etc., afectan a dicho significado. Esto lo dijo Kelly en el 2001. Un ejemplo puede ser la autoestima, la resiliencia, la atención, violencia, aprendizaje, memoria, inteligencia. La variable. Es un término que se utiliza para referirse a cualquier tipo de relación de causa y efecto. En términos generales, una variable representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento. Comprobando los resultados, las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis, es una teoría. Hay tipos de variables que pueden ser según su operabilidad, que pueden ser cualitativas, cuantitativas. Según su relación con otras variables, pueden ser independientes, dependientes, extrañas o moderadoras. Y según su escala, que pueden ser nominal, ordinal, intervalo y de razón. Ahora vamos a hablar referente al tema que hemos hecho con nuestras compañeras. Nosotros en nuestro constructo psicológico hemos trabajado referente a la atención. Hemos buscado la atención en estudiantes de tercero y cuarto de primaria del Instituto Educativo María de Reina de la ciudad de Chulucanas, Piura. Hemos visto las variables, una de ellas es la atención en la clase de razonamiento matemático. Y la definición conceptual que nosotros hemos visto a Murray, que dice que la atención es un complejo campo que engloba áreas tales como la concentración mental, la vigilancia, la atención selectiva, la búsqueda de la activación, la disposición y el análisis por síntesis.
En cambio, Soprano, 2009, considera que la atención es una función esencial para, para transitar por la vida de un modo adaptado. Por lo general, necesitamos atender para entender y aprender. La mayor parte de los actos de nuestro quehacer cotidiano requiere un mínimo de atención para que se lleve a cabo exitosamente. Flores, 2016, dice que la atención se entiende como la capacidad de concentrar selectivamente la conciencia en un fenómeno de la realidad, la misma que en el caso de los seres humanos se halla determinada por la capacidad de control consciente de esta capacidad mediante el control lingüístico. Siendo así, cuando hablamos de atención humana, estamos hablando de una forma superior de comportamiento, cualitativamente diferente de la atención como función básica. En la definición operacional, nosotros hemos dicho que la atención es la capacidad del control consciente, es decir, la forma superior del comportamiento y abarca áreas tales como la concentración mental, la vigilancia, la atención selectiva, la búsqueda, la activación y el análisis por síntesis. Por consiguiente, necesitamos atender para entender y así poder aprender. En las dimensiones hemos visto la concentración mental, la atención selectiva y análisis por síntesis. En el tipo de variable hemos visto el tipo de variable dependiente, que es el razonamiento matemático en estudiantes de tercero y cuarto de primaria. Y en unidad de análisis es por grupo, estudiantes de tercero y cuarto de primaria. Acá en las variables, ahí hay uno que es la atención en la clase de razonamiento matemáticos, 2 es la atención focal de estudiantes de tercero de primaria y el tercero es la atención sostenida en estudiantes de cuarto de primaria. Espero que esta presentación referente a los instrumentos de la psicología les hayan podido tener un poco más claro lo que podemos hacer. Muchas gracias. Hasta luego.